Muy buenas a todos. Vamos hoy a hablar concretamente de las bebidas isotónicas. Y al final del vídeo os voy a dar 3 marcas distintas que cumplen las características concretas para ser muy buena opción, ¿vale? Entonces, antes que nada voy a explicaros la importancia que es para mí una bebida isotónica. Por delante de otros tipos de suplementos, como son los geles o las barritas, yo siempre voy a posicionar las bebidas isotónicas. La razón es porque una bebida isotónica te va a ir aportando de manera constante, si vas bebiendo continuamente, agua, carbohidratos y sodio, que son al fin y al cabo los 3 compuestos que vas a necesitar durante la actividad en deportes de resistencia. Por lo tanto, yo siempre doy prioridad a este tipo de bebidas. En los geles, las barritas u otros alimentos son el añadido, y a aportar otras sustancias como el hidrato de carbono, aumenta la cantidad de sodio, por ejemplo, con cápsulas de sales, o aportar cafeína, ya sea con cápsulas, con geles o con otro tipo de bebidas. Hay bebidas isotónicas que también contienen cafeína, ¿vale? Pero, dicho esto, se puede añadir de otras maneras, pero la base, en mi opinión, debe de ser una bebida isotónica. El problema y el inconveniente es que muchas veces no sabemos cómo elegirla. Por ello, en mi programa Alimenta tu Meta, toda persona que empieza a trabajar conmigo para preparar una meta concreta, lo primero que hacemos es calcular la tasa de sudoración. En función de la tasa de sudoración, pautamos la cantidad de isotónico que debe de beber por cada entrenamiento. Aún así, esta tasa se debe de calcular varias veces a lo largo de la temporada, porque depende del tipo de entrenamiento. Si por ejemplo es rodillo dentro de casa con la bici, vas a tener una mayor tasa de sudoración que si sales con la bici en exterior, por ejemplo. O si entrenas CrossFit en un box, tienes una mayor tasa de sudoración que si haces un entrenamiento funcional en un parque, ¿vale? También depende pues de la época del año, época de calor, humedad, etcétera. Hay varias variables, por lo tanto esto se debe calcular varias veces al año. Una vez pautamos la cantidad de bebida isotónica que debes de beber por hora, añadimos el hidrato de carbono, el sodio o la cafeína con otros tipos de suplementos, pero la base, en mi opinión, debe de ser un isotónico. Por ello también hace unos días hablé de cómo preparar un maratón sin geles. Dejo aquí vídeo para que le echéis un vistacillo. Vale, dicho esto, os voy a compartir ahora pantalla y vamos a repasar exactamente cómo debe de ser una bebida isotónica. Vamos al lío. Vale, en primer lugar, quiero explicaros exactamente qué es una bebida isotónica, ¿vale? Hay que diferenciarla entre una hipotónica, un isotónico y un hipertónico. Esto depende de la concentración. Aquí he puesto un claro ejemplo. En 500 mililitros de líquido, es decir, de agua, una bebida hipotónica sería una que contiene entre un 20 y 30 gramos de hidrato de carbono, que es aproximadamente el 4, 5, 6% de concentración. Además, el sodio se añadiría unos 0,5 gramos de sodio por litro, ¿vale? En una bebida isotónica estaríamos hablando de una cantidad de 30 a 45 gramos de hidrato de carbono. Lo mismo de cantidad de sodio, y en el caso de un hipertónico, es decir, el clásico recovery que decimos, suele llevar entre 45 y 60 gramos de hidrato de carbono y entre 1,2 gramos de sodio por litro, ¿vale? Más añadir proteína. Esto ya he hablado en otras ocasiones. La cantidad de proteína que debe de contener es una relación 3:1, es decir, una relación de 3 gramos de hidrato de carbono por 1 de proteína, ¿vale? Aunque esto muchas veces se calcula también por kilo de peso del deportista. Además, es muy importante destacar varias cosas: que una bebida isotónica contiene hidratos de carbono y los recomendados actualmente, los de mayor evidencia, es maltodextrina y fructosa. Esto es muy importante. Me habéis oído hablar en muchísimos vídeos sobre esto, que los geles deben de contener este tipo de hidrato de carbono. Y el ratio también tiene que ser 2:1 o 1:0,8. Es decir, por cada 2 gramos de maltodextrina, debe de contener 1 de fructosa, o cada gramo de maltodextrina 0,8 de fructosa. Muy importante. Bien, dicho esto, hoy voy a hablar de las
isotónica. La isotónica, si nos vamos a estudios científicos, se dice que tiene que contener estas características: 80-350 kilocalorías por litro, no más del 9% de hidrato de carbono, que esto es la concentración y nosotros somos lo que lo preparamos. Es decir, cuando nosotros compramos los paquetes de polvo de bebida deportiva o de isotónico, nosotros tenemos la capacidad de hacerlo hipotónico, isotónico o hipertónico, cambiando la concentración. Decimos que un isotónico no contiene más del 9%, el 8% podría ser, ¿vale? Pero nunca superar ese 9%. ¿Esto qué quiere decir? Añadir 90 gramos en un litro, ¿vale? Si es medio litro estaríamos hablando de aproximadamente 45, ¿vale? Esto es muy importante. Al menos el 75% de las calorías debe de provenir de hidrato de carbono. Esto es un factor bastante importante y para mí y en mi opinión no debería ser solo el 75%, sino que prácticamente deberían de ser todas las calorías, solamente aportarlas del hidrato de carbono. Pero esto es basándome en estudios científicos y las características que se clasifican. Bien, la cantidad de sodio por cada 100 mililitros entre 45 y 115 miligramos. Y la osmolaridad se habla de 200 a 330. Este dato no suele estar en las bebidas deportivas y no lo solemos conocer. Por lo tanto, mi consejo es que debe de contener o cumplir las siguientes características. El primero, que el hidrato de carbono debe ser maltodextrina y fructosa en los ratios 2,1 o 1,0,8, que tiene que tener una concentración máxima del 9%. Importante a la hora de preparar tú los bidones. Después, la cantidad de sodio debes de conocerla y esto depende mucho de tu tasa de sudoración, porque igual tienes una tasa de sudoración muy elevada y necesitas mayor cantidad de sodio. Por lo tanto, añadiremos con cápsulas de sales o incluso en los geles deportivos. Y esto es un factor muy, muy importante y que debes de conocer. Por eso siempre en mi programa lo primero que hacemos es calcular la tasa de sudoración. Bien. Voy de lleno con los 3 ejemplos de bebidas isotónicas que en realidad tú las puedes preparar como hipotónica, isotónica o hipertónica. Tú tienes la capacidad de cambiar esa concentración. Por lo tanto, el primer ejemplo es añadir maltodextrina y fructosa y sal, es decir, hacerla casera. Aquí en HSN tienen producto muy muy económico que os voy a dejar enlace en la descripción del vídeo para que le echéis un vistazo, pero es bastante económico este preparado o preparar estos isotónicos. Además, esta maltodextrina y fructosa te va a servir también para preparar geles, ¿vale? O incluso algunas recetas, podría ser bastante útil. Entonces, eres tú el que mezcla maltodextrina, fructosa y el sodio en función de tus características, siempre manteniendo la concentración. Bien, otra de las marcas que mantiene también todos los datos o todas las características que he comentado es el isotónico de Fanté, ¿vale? Los dos que tienen cumplen con esto, ¿vale? Pero he puesto en este caso el de manzana, ¿vale? Y que este isotónico puedes tú prepararlo como hipotónico, isotónico o hipertónico. Es importante no basarte solo en el modo de empleo, sino tú saber todo esto y saber cuánto tienes que añadir. Cumple las características de maltodextrina, fructosa, etcétera, ¿vale? Y en último lugar, he añadido la marca Crown Sport Nutrition, ¿vale? En este caso el Hyper Drink 90. Tiene otras opciones que no las consideramos saludables por el tipo de hidrato de carbono, pero este incluye 90 gramos de hidrato de carbono por cada litro. La cantidad de maltodextrina y fructosa es una relación 1,0,8, por lo tanto súper bien. Así que cumple bastante con las características. Además pone que son 208 miligramos de sodio. Aquí esto a cada persona añadir mayor cantidad o menor cantidad. Y luego concretamente con la cafeína lo mismo, ¿vale? Hasta aquí el vídeo de hoy hablando de bebidas isotónicas. En este caso os he puesto 3 ejemplos, pero puedes comentar qué bebidas sueles consumir y así le echamos un vistazo de manera conjunta y vemos si es una buena opción o no es una buena opción, sobre todo por el tipo de hidrato de carbono que contenga y el ratio. Y os he dado la opción de hacerla casera, por supuesto, ¿vale? Así que nada, cualquier duda, cualquier cosa, comenta. Ah, y por cierto, no te olvides de suscribirte a mi canal para más contenido como este y cualquier duda o cualquier cosa, lo mismo, comenta y mi newsletter la tienes los martes. Un abrazo a todo el mundo.